creo que cuando la cobertura de la delincuencia organizada en México y en América Latina ha presentado retos importantes a todos los periodistas cubriéndolo, ¿no? A cómo debemos cubrirlo. Parte del problema, como tengo el argumento en este libro, es que los conflictos que pone la violencia del crimen organizado en América Latina es como un nuevo tipo de conflicto entre guerra y crimen. Y no hay reglas muy claras, ni para los periodistas, ni por los políticos, ni para cómo debe ser, quién son estos personajes. Y su forma de comunicar usando los medios, en los medios, es difícil, ¿no? Como lo cubrimos. En México la cuestión al principio, que cuándo debe los medios publicar las narcomantas, cuánto debe publicar las cabezas, asesinatos, qué prioridad, si hay un masacre de 49 cuerpos en la carretera, el gobierno está presionando que no está en el primer plano, pero como periodista, ¿cómo no vas a poner en el primer plano? Al mismo tiempo, como no todo el tiempo quiere también dar publicidad, ¿no? Y los mismos sicarios dicen que a veces lo hacen los asesinatos con intento para impactar a los medios. Entonces, como haciendo entrevistas con sicarios, con jefes de sicarios o jefes de grupos, y en el libro con unos fundadores de grupos criminales, unos en la cárcel, unos que están en la cárcel, otros que están en la calle. Tiene que ver cómo lo voy a tratar eso, ¿no? Yo creo que sí es necesario, como periodistas, que sí hablamos con los delincuentes para entender qué está pasando en América Latina, ¿no? La importancia de eso, el impacto humano que ha sido, la tragedia humana que ha sido, el impacto en la política y en la vida de tanta gente, tantos países, es necesario que entendamos más eso. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado. Para mí un libro, no tanto los libros lo van a hacer inspiración de más delincuentes, más que por ejemplo las películas y las narconovelas que sí son. Pero al mismo tiempo, incluso con estos, por ejemplo con las narconovelas, que de una forma así hacen mitos de los delincuentes, incluso estos, yo creo que la solución no es en tanto reprimir o atacar empresas para hacer telenovelas o atacar músicos que hacen canciones. Tiene que ser otras cosas, ¿no? Que es la impunidad, que es por qué los jóvenes están dirigiendo al crimen organizado, por qué un joven de 15 años se ve su futuro con el cártel y no con estudiar y buscar un trabajo. ¿Por qué un matón se mata a uno, luego 5, luego 10, 15, 30, 50 personas? ¿Por qué es posible que los delincuentes sigan capaz de ganar tanto dinero? Yo, en lugar de poner la palabra gobierno alterno, poner un poder alterno. Perfecto. ¿Qué es como lo tiene? Si vemos una favela que controla el Comando Rojo en Brasil, si vemos un barrio que controla Marcia Patruche 13 o un pueblo que controla los Zetas en México, lo vemos unas cosas en común. Como Matamoros, como Reynosa. Sí, o pueblos así también sí, chiquitos, de pueblo Hidalgo, Tamaulipas, unos pueblos así de, sí. Aunque es del cártel del Golfo pero bueno, vamos a poner. Cuando controlan estos lugares, el gobierno, bueno, no es como el control que tiene el Estado Islámico en el territorio. El gobierno todavía se entra, a veces se entra con muchos armamentos, pero todavía se entra, todavía se recoge la basura, todavía mandan maestros, todavía pone luz. Cobra impuestos. Todavía cobra impuestos hasta un punto. ¿Qué lo hacen el crimen? Ellos controlan otras cosas del territorio.
Tienen gente controlando, viendo, vigilando quién entra, quién sale. Controla en muchos casos la policía local. Controla en muchos casos los políticos locales. Tiene su otro fuerzas paralelas a la policía de sicariato, que son fuerzas armadas paralelas a las policías. Y controla un gran parte de la economía. Bueno, pero si los gobiernos con fuerza pueden quitarlos, yo creo que no es tan fácil que el gobierno tiene un botón que lo quitan ahí. Cuando el gobierno, bueno, hay gobiernos corruptas, claro, y el gobierno es corrupto en muchos niveles. Y en México una estructura altamente corrupta, ¿no? Pero también la relación con el crimen es complicada. No es siempre que el gobierno, a una manera vertical, está completamente aliado con tal cártel. Es que tienes tal alcalde que está trabajando con tal cártel. Tienes tal gobernador que está trabajando con tal cártel. Tienes tal jefe de policía federal que está trabajando con tal cártel. Tienes tal general del ejército que está... Entonces, de una forma que el mismo Estado está muy fracturado con intereses contrarios a veces, ¿no? Pero incluso cuando se manda el gobierno mexicano, el ejército, a un lugar que tiene un cártel. Vamos a poner Jalisco ahorita, que tiene control muy fuerte el cártel de Jalisco Nueva Nación. Puede mandar el ejército y los sicarios, el cártel puede esconder. Y el ejército hace sus patrullas y se va y salen otra vez los sicarios. Entonces, el problema que enfrenta como gobiernos cuando enfrentan una guerrilla, que entras y la guerrilla se esconde y se va, la guerrilla sale. Bueno, tiene intereses muy diferentes de una guerrilla, un cártel. Con la cuestión de la droga, y por lo personal estoy en favor de legalizar unas drogas, por lo menos. Estamos en un cambio histórico en la política de la droga. La visión que tenía Richard Nixon, que le puso la guerra contra la droga, que tuvo la idea que iba a ser una abolición de la droga, que no iba a existir la droga. Él habló de no va a existir la droga en Estados Unidos. Si lo vemos, incluso en la ONU, en una conferencia que tenían en los 90s, pusieron el lema, un mundo sin drogas podemos hacerlo. Que ya no pasó eso. Y ya estamos viendo que tenemos que convivir con la droga y a ver aparte. Esta política que podemos construir, una nueva política de la droga, y podemos construirlos como sociedades, como personas, como todo, está en un proceso ahorita, ¿no? Pero hay que ver cuál va a ser la política de la droga, ¿no? La política de la droga, ¿no? Sí lo vemos una forma de maldad en el crimen organizado en América Latina. Y en México hemos visto una maldad impresionante por parte de varios grupos. Los masacres de 72 migrantes, los fosas comunes con 193 víctimas, la tortura decapitando. Va una lógica de eso. Digo, no pasa todo nada más por personas o individuos que son crueles. Pasa, creo que por una lógica de un conflicto armado. Cuando tienes jefes con intereses fuertes, mandando y diciendo a la gente, organizando grupos de muchos individuos que lo hacen, las matanzas, están actuando no como un individuo que alguien me ve y me enojo y voy a reaccionar. Actúan siguiendo órdenes, reclutados, entrenados, armados. Yo creo que todos los periodistas cubriendo el crimen organizado están tratando de una cosa difícil, ¿no? Como cuento en mi libro, casos, un caso que un tipo me acusó de ser de la DEA y dice que me ve otra vez, que me voy otra vez, me va a poner una bala en la cabeza. Ha sido en muchas circunstancias con gente armada, en unas balaceras, en unos lugares que la policía o el ejército están muy agresivos. Pero también lo veo, esto está todos los días de muchos cubriendo eso en muchas partes de América Latina. Aquí en México sí lo vemos diario, periodistas en lugares como Veracruz, en lugares como Tamaulipas, en circunstancias muy difíciles,
viviendo en esos lugares. Ha sido en los últimos años un ataque sistemático contra los periodistas de México, pero siguen trabajando este asunto de una manera muy buena. Yo creo un logro de la alternancia en México, que ha sido muy fallida de muchas maneras, un logro ha sido un gran periodismo. Ha sido mucho periodismo que pone en cuestión el gobierno, que pone en cuestión grupos violentos, que pone en cuestión la corrupción, y así ha sido un logro en México.